Muy bien, semana antes o semana 5, la última semana de materia antes del primer examen. Ya hemos visto un montón de temas, ¿verdad? Ya nos tocó valorar por ahí todo lo que tenía que ver con los círculos, el radio, puntos en el interior, exterior, etcétera. También vimos las rectas en relación a los círculos y también entre ellas, cuando rectas eran paralelas, cuando eran perpendiculares. Hay unos detalles que no hemos tocado demasiado, que también es importante que los repasemos, que espero poder repasarlos el día de hoy, de esos temas que ya vimos. Y también andaba por ahí lo de los polígonos, que fue lo de la última semana, que a veces parece un poco grosero, ¿verdad? Se ve como muy concho, para usar un término. Se ve como muy pesado. Sin embargo, hay muchas partes de esos ejercicios que en realidad son bastante fáciles. Entonces, vamos a ver por dónde nos llevan los mismos ejercicios de práctica. Como siempre, tenemos para esta semana el compromiso de abarcar la materia que corresponde y sería lo que tiene que ver con áreas y perímetros de figuras que no son regulares. Entonces, vamos a empezar justo por ahí. Ok, ya saben, cualquier cosa, tienen que interrumpirme, por favor me interrumpen porque yo desde aquí no puedo ver manos arriba y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, si tienen que hablar, pues lo hacen. Muy bien, vamos a empezar con esta figura. Buenas tardes, profe. Buenas noches, Bariloche, dígame. Buenas tardes, buenas noches, profe. A todos los compañeros. ¿En qué página estamos? Esta es la página número 100. Empezamos Bien, redondeando hoy, bien bonito, la página 100. ok, Muy listo, bien, gracias, profe. con gusto. Entonces les decía que nos están pidiendo que encontremos áreas y perímetros de figuras que pues, usualmente no se pueden encontrar con los métodos ya conocidos. A ver, si yo les pido a ustedes que me encuentren el área, no sé, de esta figura que voy a hacer aquí a la derecha, pues no es tan difícil porque desde pequeños nos han enseñado, ¿verdad? Que el área de un triángulo es base por altura de entre dos. Y aunque no nos acordábamos de la fórmula, por lo menos sí sabíamos que existía una fórmula por medio de la cual nosotros podíamos calcular el área. El área es todo el espacio que encierra la figura, para recordar un poquito la definición, ¿verdad? Lo que es cada cosa. Y el perímetro, básicamente, es todo aquello que está por fuera, son estas orillitas, son los tres lados. Entonces, para que nunca se les olvide y no lo enreden, ¿verdad? Recuerden que el perímetro se parece mucho a las mujeres y que el área se parece mucho a los hombres. ¿Por qué? Porque el perímetro es lo de afuera, es lo que les importa a las mujeres, solo lo de afuera. En cambio, el área es como nosotros los hombres, porque solo nos importa lo de adentrito, para que no se les vaya a olvidar. Muy bien. Eso como conceptos, para entender qué es lo que hay. En fin, este es un ejemplo de una figura que nosotros sí podemos calcularle eh, el área, ¿verdad? Porque sí conocemos la fórmula. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una figura como la que está dibujada? Esa figura que está dibujada, que es como una montañita, resulta y sucede que no es exactamente una figura de las que hemos estudiado toda la vida, porque hemos estudiado triángulos, hemos estudiado cuadrados, hemos estudiado rectángulos, trapecios, rombos, romboides, de toda la historia. Pero nunca vimos algo que fuera en forma curvo. Sí, las curvas son como más redondeaditas, ¿verdad? Y básicamente las figuras que nosotros hemos estudiado son como punteadas, son como que tienen vértices, esquinas, y entonces van en líneas rectas. Entonces nosotros pudimos estudiar a través de fórmulas el valor de las áreas y de los perímetros. Pero cuando yo voy a una figura que en vez de tener una línea recta, lo que tiene es algo redondeado, ya esto desaparece. Ok, por ejemplo, si yo trazo una línea que va de aquí a aquí y otra línea que va del otro lado al mismo punto, resulta que sin querer queriendo acabo de dibujar un triángulo. ¿Lo ven? Ahí por dentro. Espero que sí se note, ¿verdad? Es ese triangulito que está aquí por dentro. Entonces, en el momento en el que yo ya puedo trabajar con, o ya puedo entender que aquí adentro hay un triángulo, yo podría calcular el área exacta de esta figura o de esta parte de la figura, porque el área de un triángulo sí la sé calcular. Pero, como no es esta la pregunta que me hacen, ¿qué puedo hacer? Bueno, vamos a dejar algo muy claro. Siempre que hablemos de el área de figura curva, a nivel de cole, porque eso en la universidad sí se puede calcular, pero a nivel de colegio, nosotros diremos
que vamos a encontrar el área de forma aproximada. ¿Ok? Eso me da un montón de ventajas. Cuando yo hablo de una aproximación, significa que no estoy dando el dato exacto. Ahora, las aproximaciones tampoco pueden ser tan lejanas. Es decir, si el área es, no sé, 16, yo no puedo decir que el área aproximadamente es 10. Ya estoy lejísimos. ¿Verdad? Y estoy tomando en cuenta un resultado bastante distante del verdadero resultado. ¿Ok? Entonces nosotros por lo general lo que hacemos es aproximar el área buscando, ¿verdad?, la forma más sencilla de llegar. ¿Cómo? Creando figuras que se parezcan a la figura original. Entonces yo aquí creo un triángulo, ¿verdad? Pero no sé, yo pude haber hecho más de un triángulo. Por ejemplo, pude haber formado, no sé, un rectángulo o un trapecio, o porque hay un montón de figuras con las que yo podría trabajar. Por ejemplo, si yo hago un trapecio de aquí a aquí, aquí y aquí, estoy teniendo una figura bastante cercana. Ustedes me dirán, profesor, pero es que de ahí usted está dejando todo este espacio. Ay, ¿qué pasó con el lápiz? Todos estos espacios que están aquí a un lado, los está dejando y no los está calculando. O sea, no existen esos espacios. Son zonas donde no hay dibujo, pero usted los está tomando en cuenta. Ah, ok. Pero también se da algún tipo de compensación cuando yo veo que aquí arriba sobraba un pedacito. Este pedacito podría venir a compensar una parte de lo que falta y este otro pedacito del otro lado otra parte de lo que falta. Entonces, insisto, el área puede ser aproximada. Ahora, si la queremos todavía hacer más exacta, y no hacemos la línea hasta ahí. ¿Qué hacemos? Ah, hacemos la línea hasta aquí. Y entonces seguimos haciendo una aproximación donde, si bien es cierto, nos va a sobrar un poquito, también es cierto que estamos cubriendo la mayor, o sea, un área grandísima en comparación a lo que nosotros nos presentaron. Entonces aquí viene un poquito la pericia de cada uno, viene un poquito la toma de decisiones que cada uno de ustedes va a tener que hacer. Como el área es aproximada, siempre hay que buscar dar con un resultado muy exacto. ¿Qué características van a tener estas preguntas? Bueno, que nos van a dar el eje coordenado. ¿Se acuerdan del eje coordenado? Esta línea donde agarramos los puntos, estas líneas que estoy resaltando en rojo, que son una en X y una en Y. La de Y la hice más gordita. Vamos a emparejar la X. Esas. Siempre me van a dar, o por lo general me van a dar el eje coordenado y también me van a dar pues los punticos o los espacios que van a quedar aquí por dentro pintados. Entonces, en realidad, también esa es otra forma. Cada cuadrito representa una unidad. Entonces, este cuadrito es una unidad. Otra unidad. Ya tengo dos. Aquí hay casi una unidad. Le falta un pedacillo. Bueno, la voy a contar. Ya tengo tres. Y así ustedes pueden hacer un montón de cálculos y de cuentas. Si esta pregunta viene, por ejemplo, en marque con X, ustedes pueden contar, qué sé yo. Empiezan a contar los cuadritos, que no es una mala técnica. Es una técnica posible, porque estamos aproximando claramente, ¿verdad? No siempre, sino en este momento, gracias a que la pregunta habla de una aproximación, podemos hacer esto. Y entonces podemos empezar a contar cuadritos y ver más o menos. Por ejemplo, en ese montón de cuadrillos que yo hice ahí, ya llevo 4, 8, 12, 14. Ya llevo 14. Y aquí hay un cuadro casi completo. Aquí al otro lado casi completo. Podría decir que 16. Y estos son como la mitad cada uno. Entonces podría decirse que llevo 17. Estos pedacillos que me sobraron tal vez me ayudan para completar aquí. Entonces no los voy a contar. Ninguno de estos de arriba, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo empiezo a hacer cálculos, me doy cuenta que tal vez aquí lo que le sobra a uno y le falta al otro y ahí puedo emparejar. No sé. Yo digo que aproximadamente el área son como 20. Dijimos que aquí habían 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Puede ser inclusive un poquito menos que 20. Puede andar alrededor de 20. Y eso lo saqué, por ejemplo, a simple, eh, ¿cómo se llama? A simple contar los cuadritos. Entonces, si en el examen viniera un desarrollo y, ¿verdad? Entonces ustedes me ponen aquí, conté cuadritos. Porque si no me ponen, eh,
19, profe, habrían en Ok, total. 19, perfecto. El redondeo que yo hice está exagerado. Eh, Usted me pone con T cuadritos y con eso se la juegan, ¿verdad? Porque yo siempre ocupo un desarrollo, un procedimiento. Entonces usted me dice cuadritos, inclusive hasta le pueden poner número 1, 2, 3, 4 y ahí van enumerando los cuadritos hasta llegar al 19. De acuerdo, y la mitad de este con la mitad de este, entonces ya me hace 1, llevo 11. Y ahí sigo contando, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, entre estos dos y uno más por allá. ¿Qué sé yo? Insisto, seguimos haciendo una aproximación. Esta es una de las preguntas que, o sea, uno de los temas que a veces no preguntan por lo aproximado, porque tiene mucho que ver con la percepción que cada uno tengamos. Entonces, ojo que yo estoy dando una técnica, pero generalmente esto se estudia como lo dije al principio, calculando, haciendo una figura que sea más fácil de calcular y aplicando la fórmula de. Entonces, buscamos el área de un trapecio, ¿verdad? Entonces, en el área del trapecio yo ocupo saber cuánto mide la base chiquitica, que es la distancia que hay aquí arriba, cuánto mide la base grande, que es la base mayor, cuánto mide la altura. Entonces, de ahí sacamos la fórmula. O con el triángulo, ¿verdad? Recuerden que, y de hecho ya vamos a practicar un poquito con esas figuras, ¿verdad? Eh, las áreas más comunes y más fáciles y que más vamos a utilizar son el área del triángulo, el área del cuadrado, el área del rectángulo. Casi todas las figuras las vamos a acomodar a esto, para que no se nos enreden ni se nos complique. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. El área de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, como quieran verlo. Y el área de un rectángulo es también base por altura o largo por ancho. Voy a poner largo por ancho para que no se me enreden. Largo por ancho y ya. Entonces, estas tres fórmulas no van a venir en el examen. Son fórmulas que no se manejan en el examen porque se enseñaron, se supone, desde la escuela. Entonces, a estas alturas ya no nos las dan. Para que lo tengan presente, para que se las vayan aprendiendo, para que las apunten por ahí y no nos quedemos después enredados, perdidos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Una pregunta, entonces en esos dibujos no importa que uno se salga. No, es lo que le digo, ¿verdad? Hay que evitar como hacer, porque si yo me salgo, esa es otra. Por ejemplo, aquí. Si yo me salgo en todos, de ahí tampoco está bien, ¿verdad? Como que yo diga, bueno, voy a contar este desde aquí para acá, voy a contar este también, y este que tiene un piquillo también lo voy a contar, y ya empezamos a hacer como un cuadrado. Y entonces Ujú. conté un montón porque tenían una Y no, parte y tampoco se puede así porque entonces no se aproxima a la realidad. Vea el montón de espacio en blanco que estoy contando. Entonces por eso ahí tenemos que ser consecuentes. No es que voy a contar todos. De alguna manera, como les dije antes, vamos a tener una compensación. Entonces, ok, voy a contar entonces, estos dos de abajo. ¿Por qué los voy a contar? Ah, porque la mayoría está pintado. Entonces, en este de aquí arriba, que es solo un pedacito lo que está pintado, ese como que compensa con este. Entonces el de afuera no lo cuento, porque ya aquí conté. Pues por ahí va el asunto. entonces tratar de no salirse mucho. Sí, tratar de no salirse mucho, correcto. Ahí tenemos que usar un poquito la intuición y si se quiere hasta un poquito también de lógica, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Usar contar toda esta unidad, cuando en realidad vea el pedacito que pinté rojo en la esquina abajo, chiquitico, de ahí es muy exagerado, ¿verdad? Contarlo completo. Y el problema es que no sería solo el de este lado, también sería el del otro lado. Entonces ya sería el doble de error y ya los números se nos van muy grandes y muy lejanos. Cada vez que mientras más pongamos espacios que no corresponden, más lejano se nos pone esto. Pero igual digamos, de acuerdo a lo que ustedes hagan, a lo que yo vea que están marcando, ráyenlo. Yo ahí también puedo, de alguna manera, como, digamos, compensar, para usar el término, ¿verdad? Ver lo que Profe, ustedes están perdón. haciendo y acomodar. Dígame. Si nos, por ejemplo, si nos pusieran una figura como ese trapecio, igual se Ajá. puede hacer contando los cuadritos. Sí, 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 como les digo, si les dan las, ¿verdad? Pero inclusive se puede hacer con la fórmula del triángulo. Entonces vea que el trapecio también es muy engañoso. Y si usted me dice, yo voy a hacer un triángulo, entonces usted hace el trapecio, pero se le olvidó la fórmula del trapecio. Entonces hágalo aquí. Un triángulo acá,
otro triángulo acá y un, claro, perdón ahí porque se corrió mucho la línea, y un rectángulo. Entonces hizo este triángulo como figura 1, este rectángulo como la figura número 2 y al otro lado otro triángulo más. Entonces, calcula cada área y la suma. Eso, si se le olvida el área, la fórmula del área de un trapecio. O si lo ve más claro, si para usted fue más claro ver que esto realmente era así, una figura compuesta por varias figuritas, también se vale. Entonces, lo repito, ¿verdad? Mientras ustedes me hagan procedimiento, mientras yo pueda corroborar que ustedes están haciendo algo y no están solo bateando, no pusieron un número, no están poniendo lo primero que se les vino a la cabeza, sino que tiene sentido, tiene contexto lo que estamos haciendo. Entonces, pues si no les da, inclusive si se pierden, yo puedo hasta compensar y hasta calcular ahí algunos punticos. Si el ejercicio valía 4 y se perdieron, pero yo vi que en el procedimiento estaban haciendo algo lógico, pues les puedo rescatar 2, dependiendo hasta 3 puntos. Entonces la idea es que ustedes no me dejen nada ni en blanco, ni tampoco que me pongan una respuesta que no se sabe dónde salió. Explíquenme, díganme qué están haciendo para yo poder tomar en consideración y valorar y rescatar puntos si no se ganaron la nota completa. Si ustedes analizan el ejercicio, vean que el ejercicio sigue. Y acá, haciendo el trapecio por dentro, encontraron que el área podía ser 16. Y luego, haciendo el trapecio por fuera, encontraron que el área era 20. Entonces, si usted lo promedia, usted puede decir, mira, uno 16, otro 20, voy a irme con el intermedio, tiene 18. Y en realidad no está tan perdido. Esto se encuentra con una cosa que se llama integrales. Y las integrales son cuestiones de cálculo superior. Eso se ve cuando uno estudia ingeniería, inclusive cuando estudia administración ve un poquito de integrales. Pero son cálculos matemáticos de alto nivel. Entonces no es necesario que ustedes lo aprendan en este momento. Muy bien. Ven que hay miles y miles de posibilidades o de situaciones donde están tomando ahí. Entonces hay otro y ya lo calculó por 18 y en el que sigue lo calcularon por 17.5 y etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho tipo de aproximación. Yo no los voy a agobiar con eso. O sea, ahí nos quedamos toda la vida. No los voy a agobiar. Aquí están una situación donde les presentan esto o esto y les dicen que cuál de las dos parece ser mejor solución. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál de las dos aproximaciones podría darnos un resultado más exacto? ¿El triángulo o este trapecio? Yo pensaría que el trapecio, Ajá, ¿por qué? porque cubre más espacio. Claro, vea todo el espacio que está dejando el triángulo. Y eso se repite al otro lado, es como un espejo, un montón lo que se le está yendo. En cambio aquí se fue un poquitico por la orilla y otro poquitico por acá. Entonces no es tanto. Ok, se supone que no es tanto. Esperaríamos, ¿verdad? Pero vuelvo y lo repito. Son aproximaciones, depende mucho de la figura. A veces no me ponen una figura única. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a irnos un poquito hacia acá, ya que yo tengo una cuadrícula ahí atrás, entonces la voy a usar. Es una cuadrícula más grande. Cuando él quiera, claro. No quiso, bueno, no pasa nada. Vamos a ampliarla. Profe, Señor. con un círculo se pierde mucho espacio para calcular. En realidad el círculo es el menos indicado por el detalle de que tiene curvas. Y las curvas son las que dejan por fuera todas las esquinitas. Mucho espacio, sí. Por lo general es mucho más espacio. Sí, eso es lo que pasa. Pero habría que ver la curva que tenemos. Todo depende mucho de la curva que nos den. No sé, a veces también se me ocurre haber visto por ahí. A veces el ejercicio que nos plantean es algo así. Y no nos dan una única curva. Nos dan, no sé, por ejemplo, el dibujo es esta curva. Y la curva baja y vuelve a subir y vuelve a bajar. No sé, algo así. Entonces hay como que separar las figuras. O sea, insisto, no sufran. Apartan las figuras, sepárenlas. Que yo vea que ustedes dijeron, mira, esto puede ser un triángulo. Entonces aquí lo calculo, hasta le ponen número 1 a la figura. Esto puede ser un rectángulo, le pongo figura 2. Aquí puedo armar un, no sé, lo que ustedes vayan a hacer, de modo que quede documentado, que quede respaldado lo que están haciendo.
Y entonces aquí hacen los calculitos y yo digo, mira, está súper bien. Mira, la respuesta se parece tanto porque yo tengo que calcularlo y yo lo voy a calcular con la integral para conocer el resultado exacto y luego comparar con lo que ustedes me dijeron y entonces yo digo, mira, sí se parece mucho. O está muy lejos, quién sabe quién no tomó en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo tomemos, dígame. Esos cálculos, eso que está poniendo de ejemplo usted, eso nos sale en el examen. Tenemos que poner los procedimientos de cada figura que saquemos. Sí, es lo que les estoy mencionando, digamos. No les garantizo, porque muchas veces no nos gusta, a mí como profesor realmente no me gusta preguntarlo, porque como se lo decía hace un ratico, es muy subjetivo, depende de cada uno. Entonces, yo creo que yo veo ahí esto y alguno de ustedes vio el trapecio, otro vio los dos triángulos, otro vio un rectángulo aquí adentro con un triángulo arriba. O sea, hay tantas cosas que podrían parecer y que podrían estar relativamente bien, que a nosotros no nos gusta ser tan ambiguos en las respuestas. No está mal que cada uno tenga su punto y que cada uno lo piense, eso es bueno, es necesario que ustedes tengan ese tipo de pensamiento, que desarrollemos ese tipo de pensamiento. Sin embargo, buscando encasillar un poquito más la respuesta, pues uno no pone tanto de este tema. Entonces, sí es una posibilidad que no salga en el examen, pero es probable que no nos salga tanto. ¿Qué sí nos puede salir? Sigamos viendo para que vean. Sí. Ajá. Profe, pero Todo ¿cómo lo demás. vendría, digamos, cómo vendría la pregunta? ¿Cómo sería? Plantea la pregunta. Les dan este dibujo, por ejemplo. Ahí con blanco no sirve. Voy a ponerlo con rojo. Les dan el dibujo que está aquí, esta curva, y le dicen encuentre el área de esa curva. O aproxime el área, aproxime el valor del área de esa curva. Entonces, Aproximación. aproxime Y el área, área correcto. viene siendo lo mismo. No, el área es todo lo que hay dentro. Y la aproximación es porque no podemos hacer el cálculo exacto. Es lo que hacemos con la figura. Exacto, es lo que nosotros hacemos. Deformar la figura, cambiarla un poquito, eso es lo que estamos haciendo para aproximarla. Pero el área siempre es lo que haya dentro de una figura. El área sí lleva fórmula. Sí, pero hay figuras como las curvas que no tienen una fórmula que veamos nosotros. Se podría estudiar, pero insisto, eso lleva a estudios de cálculo superior y tendría que darles como 6 meses de clases para que entendamos o para que lleguemos a Pero esos cálculos. eso no nos lo ponen. Pregunta puede venir, nada más dice aproximación y ustedes hacen el dibujito que se les aproxime con las figuras que ustedes consideren que se acercan a llenar todo lo que hay dentro. Por supuesto que si lo estamos viendo es porque se los pueden poner, si no, ni tiempo pierdo. Procedimiento. Si yo no perdería tiempo si esto no pudiera salir, por supuesto que puede salir. Estamos de acuerdo. Ok. Entonces, obviamente, por eso lo estamos viendo, ya saben, lo aproximan, buscan rectangulitos, buscan figuras donde ustedes empiecen a entender o a ver qué se parecen. No nos vamos a quedar demasiado tiempo aquí porque, insisto, es muy poco probable que la pregunta venga como de muchos puntos. Mejor estudiamos lo que sí puede venir, que son figuras como las que siguen. Aquí está, en los polígonos irregulares. Fuera de esto. ¿Perdón? Es de la tarea, una pregunta de la tarea. No tengo idea, yo la tarea no la he visto y les prometo que no la voy a resolver en clase, Dios me libre. Pero me imagino que el tema sí anda por ahí. Lo que quiero preguntarles es que yo como nunca he trabajado con esa plataforma que dice 2 intentos. Sí, ya se los había explicado varias veces, no sé si en el grupo Pues, también, pero solo usted solo puede entrar y entonces cuando usted entra, en el momento en el que usted pulsó donde dice práctica, creo que se llama práctica, donde usted le dio el clic encima a eso y le da primer intento, entonces ya le cuenta eso como primer intento. Así no que, tiene, perdón, no tiene un tiempo limitado. tiene que leer porque honestamente no sé. Cuando usted entre ahí le va a decir, las instrucciones son muy claras ahí en general. Entonces, si usted tiene una hora de tiempo, ahí se lo va a decir. Dispone de 60 minutos. Si no dice Profe. nada, es porque no hay problema con el tiempo. Perdóname un segundo para terminar la idea. ¿Cuál es el detalle aquí? Que en el momento en el que usted entró al intento, y están las preguntitas ahí como unas páginas, porque eso sí es general, eso siempre se usa en todas las plataformas Moodle, que es el tipo de plataforma que estamos usando. Aquí vienen las preguntas, o sea, digamos que son 8. Entonces aquí está la número 1 y cuando usted entra, esta es la pregunta que le va a salir. Aquí dice la instrucción, viene el A, el B y el C y son unas bolitas para que usted marque.
Entonces usted le da clic y la bolita se rellena. Esa es su opción. Si usted ¿Puedo se marcar? fue, si a usted la llamaron, si usted se le fue el internet, si se puso a ver la novela y se le olvidó que estaba haciendo esto, después de cierto tiempo, la plataforma, al no recibir ningún tipo de impulso, dice que usted ya salió. Entonces la plataforma solo solo lleva la contestación de la pregunta número 1. Ahí se fue su primer intento. Listo, lo siento mucho. Chao contigo. Ahora, si usted hizo los 8 ejercicios o la cantidad que vengan, yo estoy inventando 8 por poner un número. Si usted hizo todos los ejercicios que venían y los fue marcando uno por uno y ya, y usted terminó, pero usted quedó con duda en el 1 y en el 3, pero usted dijo, no, los voy a marcar así, y usted quiere volver a entrar, entonces vuelve a darle, sale, o sea, ya lo envía, hay una parte donde dice enviar, entonces ya usted lo envía, cuando ya marcó todo, ahí le sale una opción de enviar. Inclusive, si usted no lo envía y deja que el tiempo pase, pues el sistema va a llevarse lo que tenga guardado, entonces tampoco es tan malo. Si ya había marcado las 8, él guardó que marcó las 8, aunque usted lo iba a enviar, él se llevó las 8 respuestas. Pero es más seguro darle al puro final enviar. Si pasaron, ¿verdad? Si pasó un gran rato y ustedes dicen, no, mira, la 1 y la 3 no sabía cómo hacerlas, pero voy a ir al libro y reviso en la 1 y ya sé cómo hacerla. Ay, huepucha, la puse mal. Puede tener aquí listo su respuesta, con la 3 lo mismo, puede tener lista su respuesta y puede volver a entrar. Se supone que esto es un banco de preguntas que tira aleatoriamente. Lo que yo he visto, bueno, en la UNED, cuando uno estudia en la UNED, las preguntas son incalculables, una cantidad enorme. Entonces, cada vez que uno entra, le ponen preguntas diferentes. Pero lo que yo he visto en esta plataforma, no lo puedo asegurar, pero lo he visto, es que las preguntas son las mismas o muy parecidas, casi no las cambian. Y yo intente el primer tiro y le quiera tomar una foto para hacerlo ya con calma y después volver al segundo intento ya con las respuestas que son, no me puedo confiar. No le puedo garantizar que son las mismas preguntas. Eso sí no se lo puedo garantizar. Como le cuento, he visto en muchas ocasiones que las preguntas no cambian tanto. Entonces, o a veces Todas- usan el mismo enunciado y le cambian la pregunta. O era X a la 2 y le pusieron X. Nada. No lo entiendo cómo. Todo es así, marcar como. La gran mayoría es de rellenar marcar. nombre. Puede haber espacios donde usted tenga que escribir. Ahí dice digite algo. Entonces usted pone el nombre o pone el número que da o no sé. O sea, hay muchos tipos de preguntas. La gran mayoría que se usa es marcar con X. También hay otras preguntas donde le dejan a usted el espacio para que suba un archivo. Viene un dibujito ahí de un archivo y usted tiene que subir una foto o algo como contestación. Entonces también cuando son de desarrollo ellos lo ponen así. Pero por lo general para las tareas y prácticas no usan tanto desarrollo. Cuando hay un examen ahí sí. Pero en tareas y prácticas usan poquito lo del desarrollo. Tal vez puede venir de las 8 una pregunta en la que haya que tomar foto y subir ahí la información. Una o dos preguntas cuando mucho. Y muchas son como de escoger. Entonces no sé. La siguiente recta es una recta y entonces usted viene aquí como un espacio con una flechita y usted donde selecciona la flechita le salen un montón de opciones. Paralela, perpendicular, concurrente, un montón de nombres. Y usted marca la que es y ya luego queda escrita aquí la que usted marcó. Todo eso es cuestión de también un poquito de sentido común, porque digamos, donde usted lo abre y le salen 4 opciones, usted marca la correcta y listo. Lo que me interesaría es que tenga tiempo, pero Tengo entendido que no son con tiempo, pero si algún compañero ya lo hizo, nos podría ayudar en ese sentido, si lleva tiempo, ¿no? Pero, Profe, ajá. sí, en realidad yo ya la hice Bueno, y perfecto. no hay tiempo. Maravilloso. No hay tiempo, obviamente usted, del momento que abrió, ¿verdad? Como usted ya lo mencionó, no se puede cerrar, ¿verdad? O no se puede dejar ahí sin tocar nada, o por lo menos esté moviendo la pantalla para que no se le cierre, Exacto. si fuese el caso. No tiene tiempo para hacerlo, se puede pasar todo el día haciéndolo si usted, pero por dicho no es contratiempo, sería como la palabra correcta, digamos. Vienen como 2 o 3 que sí desarrollo, que sí hay que montar o mandar foto, Bueno, la cual venían sí varios. me costó un montón, no las hice por foto, las hice porque hay como un tipo Sí, también la de pueden espacio rayar ahí. Uh -huh. para trabajar como un Word, hay un tipo ahí espacio para trabajarlo así,
qué fue lo que hice, porque en realidad yo la hice en el celular y cuesta un montón en el celular montar una operación o montar, por ejemplo, Claro, claro, claro. cuesta más que una computadora, evidentemente, pero sí se logra. Pero También por a el los tiempo que, no se... perdóname que te Ujú. robe eso, los que lo hacen ahí también pueden tomar una captura de pantalla y pegarla en ese espacio. En ese espacio se le da aquí el pegado, digamos, de las fotos o de algo, y aquí mismo y queda, y no queda como un archivo adjunto, sino que queda aquí mismo. Es como la técnica que más utilizan mis estudiantes, por lo menos en los otros lugares donde trabajo, y en realidad les queda bastante bien, no hay mucho problema. Toman una foto, yo no sé si lo hacen como captura o lo hacen como foto, y luego aquí nada más la pegan. Sí, Incluso, lo complejo ¿verdad? es como que pide como el tamaño de la foto, que qué tan No, pesada no, es pero no importa, o sea, usted la sube con la especificación que viene ahí por defecto, porque por lo general es para que quede con la misma resolución que trae que viene en la foto original. Entonces usted que generalmente la pone así con el que venga por defecto, para que no se estresen demasiado. Y ya ahí uno cuando la entra a revisar, ya ahí la ve. Si la ponen demasiado grande, sí, también es complicadísimo de revisar, pero volvemos a lo mismo. Este, por lo menos súbanla y ya ahí después yo me las arreglo. Pero sí, sí. Entonces, qué dicha que ya vieron que más o menos por ahí va el asunto. Insisto, son dos opciones. Gracias. Entonces, al final de las dos opciones, ustedes pueden hacer dos intentos totalmente diferentes el uno del otro. No importa, no pasa nada. O dos intentos casi iguales, donde solo cambiaron una pregunta. No pasa nada. Al final de cuentas, se revisan los dos y el que tenga la mejor nota es el que les va a quedar. Entonces, hasta eso, o sea, tienen muchas opciones. La verdad es que sí, tienen muchas opciones para que lo manejen a consideración entre ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes. No se les olvide que el domingo en la noche es el último momento, así que si se pasan del domingo ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Bueno, vamos a continuar con lo que deberíamos estar viendo hoy y lo que deberíamos estar viendo hoy fue pucha, está bien rayado todo esto. Lo que deberíamos estar viendo hoy básicamente nos habla de la posibilidad de calcular eh, áreas de figuras un poco más complejas, pero ahora sí figuras eh, hasta aquí llega el examen, hasta la 121, de figuras un poquito más cerradas. A ver, ¿a qué me refiero? No tan curvas. Entonces resulta y sucede que, vamos otra vez al fondo cuadriculado, resulta y sucede que eh, a mí me pueden pedir, o a ustedes les pueden pedir, que es lo regular, ¿verdad? Que les pidan encontrar el área de una figura y le pongan la figura ahí dibujada en medio de todo. Entonces, no sé, digamos que nos pidieron, encontremos el área de esta figura. Y simple y sencillamente, me dicen ya, nada más, encuentra el área de esa figura. Le ponen nombres a los vértices, a los lados. A, B, C, D, E y todo eso. Y ya con eso nos tiene que alcanzar a nosotros para encontrar el área de esa figura. Entonces, este ejercicio, o en este caso, ya no estamos trabajando figuras con curvas, ¿verdad? Aquí estamos trabajando figuras con vértices, igual a como se los mencionaba hace un ratito, ¿verdad? Los vértices son esas punticas, estas esquinas. Entonces resulta y sucede que cuando yo tengo figuras de ese tipo, ¿verdad? Figuras cerradas en forma no curva, yo puedo hacer lo que estábamos planteando hace un ratito. Yo puedo intentar dividir a las figuras existentes en figuras conocidas y más fáciles de calcular. Entonces, con ese cambio que yo acabo de hacer ahí, yo ahora tengo en realidad dos figuras. Si ustedes se fijan, tengo a la figura que está a la izquierda, que es como esta cajita, y a la figura que está a la derecha, que la voy a dejar pintada, que va a ser como ese triangulito que está ahí. Bueno, cuando nosotros nos pidan tanto el área como el perímetro de esas figuras, lo ideal es esto, dividirlo en partes, ¿verdad? Esto es un consejo para la vida, es como cuando uno tiene problemas. Básicamente, si uno tiene un problema muy grande o algo que se ve muy complicado, si usted empieza a resolver pequeñas partes, el problema ya deja de ser tan complicado y la suma de esos pequeños esfuerzos o esas pequeñas resoluciones ayuda a resolver esa cosa tan grande que había. Entonces, en la vida también nos pasa, ¿verdad? A veces tenemos un problema que sentimos que nos vamos a morir, es algo que nos agobia demasiado, pero cuando empezamos a resolver poquito a poco cada cosa, cada situación, eso nos ayuda a tener una perspectiva más tranquila y de alguna manera a solucionar todo.
Eso hay que practicarlo aquí. Muy bien. Entonces, la pregunta en ese ejercicio es cuál es el área y cuál es el perímetro de esa figura. Vamos a empezar con el área. ¿Por qué con el área? Porque ya pinté y ya hice el dibujo y ya separé en dos figuras. Entonces, ni modo, voy con el área. Vean que señalé 1 y 2 para indicar que dividía la figura en dos partes. De hecho, la puedo haber dividido en más partes. Pero ¿para qué, verdad? Mientras menos partes la divida, pues mejor porque son menos cálculos. Okay. Tengo que entender o tengo que aclarar que el área que ando buscando es el área de toda la figura, ¿verdad? Entonces, el área que yo busco es el de la figura que se llama ABCD. Toda esa figurita que está ahí. Ok, entonces voy a borrar la P de perímetro, ahorita resuelvo el perímetro. Voy a resolver el área encontrando el área 1. Y cuando la encuentre le voy a sumar el área 2 y ya tengo el área total. Voy con el área 1. El área 1 es el área de un rectángulo. Entonces voy a tomar los datos de ese rectángulo. Pero profesor, ¿cuáles datos? Y aquí no dice nada. Bueno, probablemente en la redacción que no les copié o que no leí o que no apuntamos, diga que cada cuadrito vale una unidad. Casi siempre lo plantean así. Eso significa que de aquí a aquí hay una unidad, de aquí a aquí hay otra y otra. Y yo lo que hago es como contar. Entonces, donde voy contando cuadritos, voy contando unidades. Entonces, por ejemplo, este rectángulo al que le marcamos el número 1, tiene aquí abajo 1, 2, 3. Tiene, ahí con verde no sirve, otro color. Tiene 3 cuadritos de distancia, entonces ese señor mide 3 aquí abajo. Lo voy a apuntar. Luego voy hacia arriba, entonces arriba empiezo a contar igual, de esquina a esquina, de vértice a vértice. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos. ¿Me siguen donde voy haciendo las rayitas, las montañitas esas? Espero que sí. Sí, profe. Sí, Excelente, buenísimo. Entonces acabo de encontrar la medida o el valor de los lados de ese rectángulo. Y vámonos, ¿cuál es el área de un rectángulo? Antes la apunté y no se los puedo olvidar, es largo por ancho, base por altura, un valor por el otro. Es una multiplicación. Entonces esta área es simplemente 5 por 3. ¿Cuánto vale eso? 15. Ya tengo el área de la primera parte. Pero la figura no se compone solo de ese rectángulo. La figura se compone de, y entonces voy a buscar el área 2, un triángulo que anda ahí. El área de los triángulos tiene por fórmula base por altura dividido entre 2. Cuando el triángulo es así, un triángulo recto, un triángulo con una esquina perfecta, con una L aquí en la esquinita, ese triángulo es un triángulo recto y encontrar su base y su altura es muy fácil. Pero en otros casos, donde yo tengo el triángulo así, la base es esta línea, la altura es esta otra y a veces cuesta sacar esos cálculos. Porque tengo que encontrar la altura, ya no es solo lo que midan los lados, sino que aquí por dentro tengo que buscar algo. Pero cuando tengo un triángulo recto, como este, insisto, donde hay como una L aquí, cuando eso sucede, la base y la altura, no, todavía no, la base y la altura son estos dos señores. Entonces no sufro, son las medidas de los lados. Eso es lo que voy a hacer yo. Voy a usar a la base y a la altura como las medidas de los lados. Pitágoras lo vamos a usar ahorita, ya casi. Entonces yo voy a empezar a contar ahora en el triángulo. Ya me olvido de este señor. Me olvido de ese rectángulo y me concentro solo en el triángulo. Entonces las medidas que voy a buscar son las del triángulo. Entonces yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos para la derecha. Y para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. No hace falta contarlos porque eran los mismos del rectángulo, pero no pasa nada, así estamos más seguros. Entonces esas son las medidas. Voy a borrar para que la figura no se me pierda porque al final tengo que dejar la pregunta completa. Pero entonces 7 y 5. Por lo tanto, el área de un triángulo era base por altura dividido entre 2. El área va a ser base por altura dividido entre 2. Y eso lo meto en la cálculo. ¿Ok? La cálculo me dice que eso es 35 medios, que viene siendo algo así como 17,5. Entonces ya voy a responder cuál es el área de la figura. El área de la figura es
15 centímetros o metros o las unidades que hubiéramos puesto de la figura 1 más otros 17,5 de la figura 2. Lo meto a la cálculo y la cálculo me va a dar 32,5. Y las unidades, es muy importante en las áreas, siempre deben llevar un elevado a la 2. Si dice centímetros, le pongo al cuadrado. Si dice metros, le pongo al cuadrado. Si dice kilómetros, le pongo al cuadrado. A todo cuanto diga, le pongo ese 2 chiquitico arriba. Y ese es el resultado del área. Todo esto fue para encontrar el área. Yo soy muy desordenado y esto se ve muy grande, así como, pero realmente es pequeñito y es rápido. ¿Por qué? Lo hicimos así como el rectángulo, el triángulo, lo que da cada área y vámonos. Ok, ¿alguna pregunta con el cálculo del área? Nada, no, nadie. Perfecto. No, profe, entonces la respuesta ahí sería el área total, nada más. Sí, el área total es 32,5 centímetros cuadrados y vámonos. Profe, por ejemplo, en el examen, digamos, si saliera algo así, tiene que ser como en desarrollo, ¿verdad? Habría que prácticamente hacer los dibujos y utilizar las dos fórmulas y hacer todo, o uno lo puede hacer Sí, lo que le pueden quitar a la pregunta de desarrollo, si ustedes quieren, son los dibujos. Pero sí tienen que ponerme el área 1 donde salió, el área 2 donde salió. O sea, mínimo marcarlo aquí arriba para yo saber que ya con donde ustedes me lo marcaron aquí arriba, yo ya puedo interpretar que está encontrando las áreas por aparte. Entonces se ve más corto. Profe, Gracias. y si nos dan una figura, por ejemplo, como la de en medio que tenemos aquí a la derecha. Sí, podemos calcular esas. Les voy a ser muy honesto. Y se los voy a hacer porque no sé si vieron, pero eso estaba rayado. ¿Verdad? Porque en algún momento con otro grupo lo resolví. Casi siempre esto es muy volado en comparación a lo que les preguntan. Digo casi siempre. Es un riesgo. Si quieren la podemos resolver, no pasa nada. Pero en muchas ocasiones estos dibujos están mucho más groseros de lo que nos van a preguntar en el examen. Entonces, por ejemplo, ¿cuál me decías? Eso siempre viene con cuadritos. Sí, siempre van a ir con cuadritos para que ustedes puedan sacar las distancias. ¿Cuál era la que me decía, compañero? Por ejemplo, no, pero espere, terminamos suave. Terminamos el ejercicio. No me lleven rodado. Ahorita la vemos. Suave. Porque nos falta el perímetro, ¿verdad? Para que no se me vaya a ir porque después se me va y no lo tocamos ese tema. Entonces, bueno, otro detalle importante que les quiero señalar es que aunque uno trata de ayudarles a ustedes en todo lo posible, esto se llama tutoría. Y yo, pues de ahí, oriento, dado que nadie me pregunta, oriento las clases a lo que por la experiencia uno piensa que va a ser el examen. Eso no significa que mi orientación sea exacta. O sea, puede ser que algún tema nosotros no lo hayamos desarrollado mucho, inclusive puede ser que nos hayamos brincado algún tema que yo ni me acuerde y que venga en el examen, pero estaba en el texto total y completamente revisable, total y completamente calculable y por lo tanto no se les puede dar, no me pueden apelar, no me pueden decir nada en ese sentido, lamentablemente para ustedes, porque las clases no tienen el don o la idea o el objetivo de cubrir la materia al 100%, sino de ayudarles a ustedes en lo que se supone que más cuesta. Yo no sé si voluntaria o involuntariamente en algún momento me ha brincado algún tema o hemos dado más énfasis a un tema que a otro y tal vez no sea así en el examen. Entonces, para que les quede muy claro. Dime. Disculpe, tal vez como que me puedas decir como los temas de examen. Ya los mencioné al puro inicio, ahora cualquier cosa los mencionamos de nuevo. Sí, no me podía conectar en ese momento porque venía en el bus. Bueno, es hasta la página 121. Ah, la 100, ok. Sí, desde el inicio hasta la página 121. Gracias. Ok. Entonces les decía que aquí en este ejercicio nos está faltando el perímetro. Pucha, es que de verdad no se ve nada. Y aquí ya. Vamos a correr la figura y vamos a trabajar con el perímetro. El perímetro de esta figura es lo que pasa por fuera. Como lo dije hace un rato, el perímetro siempre lo de afuera. Entonces resulta y sucede que yo ya puedo quitar esas líneas que hay en medio. Porque esas líneas no tienen nada que ver con lo que está afuera. Esas líneas están en medio, están por dentro. Y a mí lo que me está interesando es lo que está por fuera. Vean que hasta borré la línea del eje. Ok. Entonces cuando yo tengo algo fácil,
un rectángulo que está aquí, este rectángulo. ¿Cuál es el perímetro de este rectángulo? Entonces yo cuento, yo digo 1, 2. Y cuento al otro lado 1, 2, 3. Y si quiero seguir contando vuelta redonda, puedo hacerlo, aunque nos acordamos que los lados de un rectángulo, los lados opuestos, miden lo mismo. Y el perímetro consistiría en sumar esas cantidades. 2 más 3 más 2 más 3. Y eso nos va a dar 10, por ejemplo. Bueno, la figura que tenemos, que al principio dividimos en un rectángulo y un triángulo, tiene un detalle. La línea que yo tracé, esta, que estoy poniendo en blanco, esa línea está por dentro. Yo no la puedo contar para el perímetro. No me sirve. ¿Por qué? Porque está por dentro, lo acabo de decir. Y el perímetro solo es lo que está por fuera. Entonces, yo las líneas que tengo que contar son la distancia que hay desde A hasta B, la que hay desde B hasta C, desde A hasta D y desde D hasta C. Esas son las 4 líneas que necesito. Entonces, en nuestro ejercicio vamos a ver cuánto miden esos señores. Entonces, vámonos. Yo puedo decir, aquí arriba lo pueden marcar así con el nombre, si ustedes quieren, AB. ¿Cuánto mide AB? Contemos. 1, 2, 3. Eso mide AB, 3. ¿Cuánto mide AD? Ya lo habíamos contado también, pero no importa, contémosla. AD es de aquí para abajo, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Cuánto mide, por ejemplo, DC? Entonces voy desde esta esquina donde está la D hasta la otra esquina donde está la C. Son un montón de líneas. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4. Vean que lo estoy haciendo de la forma más simple. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahí hay 10 unidades. A veces, y lo voy a mencionar, no me dan las rayillas para que yo cuente. A veces me dan los puntos. Me lleva. Ahí. A veces me dan los puntos. ¿Cómo los puntos, profesor? Sí, las coordenadas. Entonces, por ejemplo, me dicen que el punto D, más que llamarse punto D, y que el punto C, más que llamarse punto C, es el punto y me tiran aquí el dato. Es un par ordenado. Es 1, 2, 3, el menos 4 en las X y el 1 en las Y. No sé si se acuerdan de eso, pero lo vimos al inicio. Cuando estuvimos hablando un poquito de los círculos, vimos cómo ubicarnos en el espacio y cómo un par ordenado se encontraba. El par ordenado siempre era de la forma X de primero y Y de segundo. El punto que estoy marcando con el menos 4,1 es el punto que queda en dirección al menos 4 en las X, que es la línea acostadita, y el 1 en dirección a las Y, que es la línea verticalmente parada. Entonces, el 1 en esta dirección, el 4 en esta otra. ¿Me siguen? El 1 en esta dirección, el 4 en la dirección para abajo. Donde esas dos líneas se cruzan, ahí justamente ahí está el punto, el par ordenado. Ese puntito que está en azul, ahí señalado. Y así podemos ver todos los puntos. Bueno, a veces entonces yo tengo que sacar la información de ahí. Aquí a la derecha vendría lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 en las X y para arriba una unidad, el 1 en las Y. Si a mí me dan esos dos puntos, ¿cómo hago yo para saber que DC vale 10? Bueno, DC se está midiendo ¿de dónde a dónde? Se está midiendo en las X, se está midiendo desde el menos 4 hasta el número 6. Entonces yo puedo decir que del menos 4 al 0, que el 0 siempre queda en el eje, hay 4 unidades. Y del 0 al 6 hay otras 6 unidades. Si yo uno esas dos distancias, me va a dar la distancia que conté. Me va a dar los 10. Eso se los digo porque a veces no es tan claro o tan fácil hacer las montañitas, ¿verdad? Se supone que no debería de venir mucho inconveniente, pero por si acaso. Bueno, está bien. Y todavía nos está faltando, regresando a nuestro problema original. Señor. Pero sí se puede dar el caso que venga la pregunta de esa forma. Sí, claro, sí podría pasar. Por eso quise mencionarlo por si acaso. ¿Verdad? Y todavía nos queda la última línea, ¿verdad? Si empezamos a ver, marcamos AB, marcamos AD y marcamos DC. Pero está faltando esta línea que está aquí, que es una línea inclinada. Esa línea inclinada, ¿verdad? No se puede calcular así, contando. ¿Por qué? Porque es una línea inclinada que no va a medir esta misma distancia.
Cada vez que yo la cuente, es, por ejemplo, aquí no hay uno. Uno hay de aquí a aquí, en lo plano, horizontal o vertical, pero de manera inclinada no. Por lo tanto, las líneas inclinadas no las puedo calcular a puro conteo, a puro brinquito. ¿Cómo se calculan? Un compañero antes lo dijo, con Pitágoras. Aquí utilizo Pitágoras. Vamos a ir a la figura. Voy a ahorrar mucho de lo que he rayado. Y resulta que esta figura tiene a la línea que ando buscando, que es desde el punto B hasta el punto C que borré. Y es la línea que me interesa, entonces yo voy a hacer un triángulo. Lo voy a hacer por fuera porque por dentro ya rayé mucho. Pero se vale por cualquiera de los dos lados. Yo voy a hacer un triángulo como el de antes, un triángulo recto, con esquina perfecta. ¿Okay? Ese triángulo, del que sí puedo sacar estas medidas, estos lados de aquí, que estoy marcando en amarillo, sí los puedo sacar porque ellos son líneas verticales o horizontales, entonces yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5 unidades acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades acá. Insisto, este triángulo ya lo hemos sacado por dentro, pero no importa. Aquí por fuera para que lo entendamos. La línea que me está haciendo falta se puede obtener utilizando el teorema de Pitágoras. Se supone que ustedes ya aprendieron a sacar el teorema de Pitágoras. En estos ejercicios siempre andamos buscando a la línea inclinada, y la línea inclinada en el triángulo siempre es la hipotenusa. Siempre es la línea más larga. Entonces, por concepto, por definición, la hipotenusa es la línea más larga. En el teorema de Pitágoras se encuentra abriendo una raíz y poniendo los valores, las medidas de los otros lados al cuadrado y en suma. Pitágoras tiene una formulilla por ahí que hay que trabajar. No, pero no hace falta. Cuando yo hablo de encontrar la hipotenusa es muy fácil. Los otros números al cuadrado y en suma. Dentro de una raíz. Los catetos. Esos señores se llaman catetos, correcto. Está el cateto opuesto, el cateto adyacente, pero no nos vamos a meter mucho en eso. Simplemente sepamos que el lado más largo es la hipotenusa, los otros dos lados son los que vamos a utilizar para la suma. Siempre el dispar, o el que marca la diferencia es la hipotenusa. Entonces de ahí sacamos los otros dos numerillos, los sumamos, lo metemos a la cálculo. ¿Cuánto es esto? Bueno, eso sería BC. Entonces al meter eso a la cálculo, 49, 74, eso no tiene raíz. ¿Qué decir? Raíz de 74. Y ya, profesor, sí, ya. Eso es todo. Ahora lo que hacemos es encontrar el perímetro. ¿Quién era el perímetro? La suma de todos los lados. Entonces ustedes van a ir a la cálculo y van a poner 3 más 5 más 10 más este número que nos acaba de quedar al final. La cálculo les va a resolver esta parte y les va a dejar el más raíz de 74 ahí al final. Y va a poner 18 más raíz de 74. Esa es una respuesta. Si está en un marque con X o en una opción que está ahí, que ustedes tienen que escogerla y no aparece esta, ¿qué hacen? Usan Super Daniel, la SD, y pasan todo a decimales. No sé cuánto da eso en decimales. Y ya con eso tendríamos una respuesta. 26.60. Excelente. Como siempre, al área le ponemos la unidad elevada a la 2. Ay, pero esto no es un área, ¿qué me pasa? A esta nada más le ponemos la unidad sin el elevado a la 2. Pues esto es un perímetro. Y esa es nuestra respuesta final. Cualquiera de las dos es válida, si fuera desarrollo. Si fuera marque con X, buscan la que aparezca. Ok, entonces en resumen, para ir a resolver uno de aquellos que están ahí a la derecha para que no se nos quede muy enredado, aunque es una pregunta fea esa. Lo que tenemos que hacer es, cuando nos dan una figura que parece o que se ve o que a primera vista es medio extraña, no le tenemos una fórmula como tal a esa figura porque está como compuesta por otras figuras por dentro. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a dividirlo en figuras conocidas. Eso para encontrar el área, porque el área es lo de adentro. Áreas por aparte se suman. Muy bien. Cuando la pregunta es por el perímetro, solo nos enfocamos en lo de afuera.
Quiere decir que lo que acabamos de hacer de dividir ya no importa, ya no cuenta, ya no le ponemos atención. Borramos eso, o lo tachamos, o hacemos primero el perímetro para no tener que verlo, lo que quieran. Pero solo nos fijamos en los bordes, y los bordes son tan sencillos como sumarlos. A veces los cálculos son muy fáciles porque son nada más en posición vertical y horizontal. Pero cada vez que venga una línea inclinada, tenemos que hacer un triángulo y usar Pitágoras para encontrar el valor de esa línea. Siempre vamos a buscar a la hipotenusa. Siempre va a ser una suma. Porque estamos buscando al lado más largo. La línea inclinada siempre es el lado más largo. Siempre la hipotenusa. Y ya con eso pues tenemos el resultado listo, completo, final. Ahora sí, ¿qué pasa cuando lo que tengo es una figura más fea? Bueno, perdón, ¿alguna pregunta con respecto a eso que hicimos? ¿Todo bien? Perfecto. Pasa cuando lo que tengo es una preguntilla más fea, más grosera. Bueno, lo mismo que les dije, tengo que empezar a buscar figuras conocidas. A ver, no sé, ¿cuál fue la que me sugirió el compañero? Vienen numeradas del 1 al 6, ¿cuál era? Del 1 al 6, sería, digamos, la 6, por ejemplo. La de aquí abajo. Esta. No, perdón, la de arriba. Por ejemplo, la de arriba. Esta en medio. 5, la 5. Ok. 5 es. Esta que está acá atrás. Esa misma. Ok. Listo, vamos a ampliar ahí. Claro, es una figura bastante fea. La pregunta en un principio es ¿cuál? ¿Perímetro y área o solo área? Solo área. Bueno, volvemos a lo mismo. Hay que hacer figuras conocidas. Profesor, pero es que hay un momento donde las figuras conocidas no sirven. Tienen toda la razón. A ver. Voy a hacerlo con la línea más gruesa para que se note. Si yo tuviera que dividir esto en figuras conocidas, por ejemplo, yo podría pensar que aquí, para arriba, hay un pequeño triangulito recto. Que puedo continuar eso hasta aquí y hay un rectángulo. Vean que estoy haciendo apenas a simple vista una posibilidad. Puede que no sea la misma que ustedes sugieran. Nos están quedando un triangulillo aquí, que está quedando de forma recta, entonces sirve. Otro triangulillo aquí, que también está quedando de forma recta, entonces también sirve. Pero al final, esta última figura quedó total y completamente fuera de nuestras posibilidades. O por lo menos de lo que sabemos hasta el momento. Ok, para encontrar esta figura que quedó aquí, ese triángulo que queda ahí, nosotros tenemos que aplicar el área se encuentra, perdón, aplicando, voy a quitarle esto tan grueso, la fórmula de Herón. La fórmula de Herón es una fórmula que se utiliza cuando el triángulo que tengo no es recto y cuando yo conozco la medida de los tres lados de ese triángulo. Entonces, no sé, por ejemplo, aquí está, la figura la voy como que a reproducir aquí a un lado, digamos, o algo parecido. Es el triangulillo que nos está faltando, lo estoy pasando para acá. Para poder calcular el área de este triángulo, necesito conocer cuánto valen cada uno de los tres lados. Entonces, el lado horizontal, que es este que está aquí arriba, lo puedo calcular ¿cómo? Contando. Entonces yo digo, bueno, estoy desde aquí atrás, voy a empezar a contar 1, 2, vean que estoy moviéndome de lado a lado, 3, 4, 5, 6. 6 unidades vale esta línea aquí arriba. Pero cuando quiero llegar a las líneas inclinadas, ninguna de ellas tiene su valor fácil de calcular. ¿Qué tengo que hacer? Pitágoras. Así de simple. Entonces aquí afuera hago un triángulo, busco Pitágoras para la hipotenusa. Con la de abajo la misma historia. Aquí hago un triángulo, que me quedó bastante feo, disculpen. Y busco Pitágoras para el lado más largo. Cuando encuentro la medida de esos dos lados, aplico la fórmula de Herón. La fórmula de Herón habla de semiperímetro. Es una relación, una resta entre los catetos. Y todos ellos se multiplican por el semiperímetro. Y todo esto va dentro de una raíz. Y hay que averiguar primero que nada quién es semiperímetro. El semiperímetro es la suma de los tres catetos, de los tres lados del triángulo dividido entre 2. Porque es como la mitad del perímetro, por eso se llama semi, ¿verdad? Entonces,
Si este me dio 7,21, si este me dio 11,33, pues yo los agarro y los sumo con el 6, todos, y el resultado lo dio entre 2. Ese es el valor de S. Lo que valga, lo cambio aquí, lo cambio aquí, lo cambio aquí, lo cambio aquí. Y además, cambio el valor de A por el de un lado, el que yo quiera, de B por otro lado y de C por otro lado. Y lo meto en la fórmula y obtengo la respuesta. La fórmula de Heron se usa poco, regularmente no es tan, o dejó de ser popular, digámoslo así, cuando uno puede dividir figuras y acomodar un poco. Sin embargo, es lo que hay. Entonces, es como la última de las opciones. Vean que lo señalé, lo expliqué, aunque un poco rápido, porque por lo general no se usa. Porque por lo general son figuras que sí puedo calcular su área haciendo triángulos rectos o haciendo cuadrados o haciendo rectángulos. Sí es una opción, pero ahí sí hay que sacar el rato para calcularla. Igual, la fórmula de Heron viene, no sé en cuántas páginas atrás, ya le digo. Creo que aquí tiene que venir. A la pucha. Aquí, triángulo irregular, no. Aquí está la fórmula de Heron. Aplicada. Me imagino que hay una página atrás donde viene. Aquí está. En la 112, profe. Perfecto. Sí, en el 113 viene un ejemplo de cómo calcularla. Y en la 112, muy bien, gracias, estaba la explicación. Entonces, ahí la pueden tomar en cuenta para que ustedes hagan el cálculo. Ya lo vieron, cuando hay tres medidas diferentes y no se amolda un triángulo recto, pues se aplica la fórmula de Heron. Perdón, profe, se le cortó mucho. Ok, no, les decía, entonces en la página 112 viene escrita la fórmula, que todas yo ya se las di, que es esta misma que está acá. Y para que puedan ver un ejemplo más claro, porque yo no hice los cálculos, porque a nosotros nos dan muchos decimales y nos da muy feo, pero aquí hay uno con menos decimales, uno más feo, uno sin decimales prácticamente. Entonces pueden usar este ejemplo para guiarse, para entenderlo. Pero realmente es uno de los temas que normalmente no se pregunta tanto. Igual sigue siendo materia que les puede entrar, así que no dejen de repasarla. Bueno, más o menos, ¿verdad? Estamos con cómo calcular perímetros y áreas de figuras conocidas. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Listo, profe. Ok. Sí, señor. Vamos a tratar de practicar con otro tipo de documentos. Hoy no pude incluirlo, de todas maneras ahí siempre se me va. Voy a cerrar el archivo y voy a abrir otro archivo, un archivo de un examen viejo, como un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que trabajemos con él, que era más o menos mi intención, que es hacia donde quiero ir. Quiero que lleguemos a, déjenme ver dónde tengo esos archivillos, porque como les dije, no tuve chance de verlo. Ah, pucha, no tengo ninguno a mano. Ok, ahí vi uno. Vámonos. Ok, para algún examen de práctica, algún examen viejo, para poder practicar. Primero ordinario, dice... ¿Ustedes qué son? 8024. Séptimo, octavo, noveno, décimo, no, ustedes son 18. Ok. Ustedes me dicen si en el archivo se ve. No se ve nada, No sé. negro la pantalla. ¿En serio? Ok, vamos a ver entonces.
Y vamos a ver si aquí lo encontramos. Estoy tomando un examen viejo, un examen al azar y no lo tengo aquí. No puede ser posible. Esto es increíble. Ok. La idea de... Pasa, profe. sí, ni me digas. Por eso no me gusta... o sea, siempre me gusta tenerlo preparado para cuando ustedes vienen a clases y ya tenerlo listo. Vamos a buscarlo por otro lado y ahorita lo subo. Ok, insisto, esto es un archivo viejo, no necesariamente tiene que parecerse. Es un examen que se aplicó en otro momento. Es más, este es el más reciente por lo que veo. Se aplicó el primer semestre. Ok, buenísimo. Vamos a tratar de usar el archivo del o el examen del semestre anterior. Claro, si ella quiere, porque todo me lo está dejando aquí como en el aire. Entonces, para que practiquemos de verdad, porque se supone que estamos abarcando ya en este momento prácticamente toda la materia. Sé que nos quedaron algunas cosas que no hemos podido eh, ampliar o que tal vez vimos muy rápido, o que podría generar algún tipo de duda. Así que vamos a ver si el examen nos ayuda a abarcar esas dudas con las preguntas que hay. De nuevo, lo repito, no significa, y lo digo muy en serio porque ustedes me preguntan 5 veces lo mismo en la misma clase, no significa, ponen atención a lo que digo, que el examen se tenga que parecer a este. ¿Ok? Todos los profes diseñan, fabrican, ejecutan exámenes de forma diferente. Entonces, pudiera ser que el examen, que ya se me fue, pudiera ser que el examen no se parezca mucho, pero en teoría, pues, tiene que tener algo parecido. Así que, tal vez Profe, a contemos mí con lo la que no me suerte. quedó Dígame, muy para ir claro fue, pensando. fue lo de las rectas paralelas. em, bueno, eso. Ok, ahorita las ojeamos entonces. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Examen décimo. Ok, ahora sí lo pueden ver. Sí, señor. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de trabajarlo. Esto, insisto, es un examen de práctica. Y ¿dónde están ustedes? Décimo. Voy a subírselos. Voy a pasárselos para que ustedes también lo tengan por ahí en el archivo. Es un examen de práctica. Un examen viejo, aunque está bastante reciente. No deja de ser un examen que ya pasó, que ya se aplicó. Qué increíble, pero ¿qué pasa hoy? Entonces, me interesa que ustedes lo tengan por cualquier cosa. Ok, va. No, genial, profe. En realidad es lo mejor. Cuando vamos a estudiar y ya pudimos checar algunas cosas, pues lo ideal es practicar con ejercicios de verdad, con ejercicios de examen. Bueno, ahora sí, ya se los mandé al grupo, que era lo que me estresaba un toque, y vamos a ver estas preguntillas. Entonces, pregunto, a ver, si pudiéramos, no, espérese, ¿dónde empieza esto? Sí, ahí está, ahí empieza. Ok, la pregunta número 1 dice así. Si el centro de una circunferencia es el punto menos 6,1, okay, menos 6,1, ese es el centro de la circunferencia. El radio de esa circunferencia mide 5.
¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? ¿Ok? ¿Quién me puede ayudar con ese ejercicio? La segunda, profe. ¿Cómo llegamos a la respuesta? Alguien que me ayude como... Está muy bien que usted Profe, me la diga, pero ¿cómo llego a esa respuesta? O sea, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué la hago? ecuación, Ujú. la ecuación Pero más sería amplio para... x6 a la 2 más y menos 1 a la 2 y radio serían 25. Vean lo que dice, les quité las opciones, exacto, para tratar de que lo veamos de esa manera. A veces cuando vemos las opciones descartamos, pero por lo menos en ciertos temas sí podemos llegar a la respuesta fácilmente. ¿Qué tenemos que recordar? La fórmula. X menos a la 2 más y menos b. Esta fórmula viene en el examen. A la 2 igual al radio a la 2. Entonces, cuando a mí me daban el centro, el primer valor era la A, el segundo valor era la B. Entonces yo iba y cambiaba esos valores. Esto se llamaba X menos y la A era un menos 6. Nosotros acordamos que para no sufrir con los menos y todas esas historias, solo hacíamos un cambio de signo. Entonces, si era menos 6, yo ponía más 6. Llevar la contraria. Eso, muy bien. Ve cómo usted se ha aprendido. Usted es un hombre sufrido, ya lo vi yo a usted. Muy bien. Esas mujercillas, cómo lo maltratan a uno. Con la segunda parte, con el segundo paréntesis, era y menos b. Entonces yo voy a llevar la contraria al 1 ahora. Entonces va a ser y menos 1. Y al segundo lado, al lado derecho del igual, va el radio al cuadrado. Es un 5 a la 2, que como usted bien nos ayuda, eso es 25. Entonces la respuesta correcta es esta. La compañera nos citaba a la opción B como correcta. Teníamos que tener el pequeño cuidado de elevar el radio a la 2. ¿Verdad? Entonces, está muy bien Profe, que pero es que dice la ecuación, no dice la solución. es que en la ecuación del radio, en la ecuación del círculo, perdón, el radio viene elevado a la 2. Tienes que agarrar el 5 y elevarlo a la 2. La fórmula de la ecuación dice que el radio tiene que ir elevado a la 2. Entonces, no se puede dejar el radio solito. Siempre el radio hay que elevarlo. Entonces. Ok, ya. Listo, Copiado. listo. Perfecto. Entonces, si nos dan la ecuación, tenemos que hacerle raíz cuadrada al radio. Es la parte. Sacarle la raíz cuadrada al radio. Exacto. Entonces, si yo ya tengo que la ecuación termina aquí en 9 para saber cuál es el radio, entonces yo le saco la raíz al 9. El radio aquí vale 3. Estoy hablando del ejercicio 2, ¿verdad? Para no enredarlo con el de arriba. Ok, pero ya vamos a ver qué nos pregunta en el 2. Fue solo que me aproveché. Profe, y ahí en y menos 1 no es y más 1. Lo que habíamos dicho, ¿qué pasaba con el 1? El 1 y el menos 6 a ambos, ¿qué les hicimos? Les cambiamos el signo. Entonces por eso el 1 que era positivo ahora quedó negativo. Entonces la opción, o sea, lo que hizo la compañera en la primera parte de la fórmula está súper bien. El único detalle fue en el radio. Pero en la primera parte, en la de los signos de cada valor, eso está súper bien. Está bien, sí está bien. Perfecto, eso se trata. Porque vean que, vamos a ver, cuando nosotros lo estudiábamos solo, era facilísimo. Pero cuando me preguntan las posibilidades, cuando yo veo los pequeños detalles donde me enredo, ahí es donde puedo fallar. Entonces vean que aquí venía una opción con los signos mal. Venía otra opción con el radio mal. Entonces, para llegar a la respuesta necesito saber las dos cosas. No puedo confiarme en solo los signos o en solo el radio. Tengo que aprender las dos cosas, la operación completa. Vamos a la pregunta número 2. La posición relativa de una recta definida por y igual 2 con respecto a la circunferencia x más 3 corresponde a. O sea, me están diciendo qué tipo de recta tengo. ¿Tengo una recta secante, una recta exterior o una recta tangente? Habíamos dicho que si tenía el dibujo todo era una maravilla, porque yo pasaba la línea y sabía si la línea pasaba por fuera era exterior, si lo cruzaba en dos puntos se llamaba secante y si apenas lo rozaba en uno se llamaba tangente. Pero cuando el dibujo no está, y si yo me pongo a dibujar, no siempre me queda totalmente recto, totalmente redondo el círculo. Y entonces con la línea también tendré que saber dibujarla y el asunto se complica.
habíamos llegado a un acuerdo, a una forma de resolver esto. ¿Cómo se resolvía este tipo de preguntas cuando no había dibujo? Íbamos a la calco. La calculadora. Íbamos a ir a la calculadora. ¿Qué hacíamos en la calculadora? Bueno, íbamos a copiar la ecuación que nos dieron, pero con un cambio. ¿Cuál era el cambio? Poner un negativo en lugar de un igual. Íbamos a poner a la y. En lugar de esta y, poníamos el valor que diga aquí. Aquí nos la pusieron fácil porque nos dieron el número. A veces nos dan letras y nos complican un poquito más, pero nos la pusieron más fácil, nos pusieron un 2. Entonces, la técnica era escribir en la calculadora esto mismo que yo estoy poniendo acá. X más 3 a la 2 más. Y donde iba la y, cambio por un 2. ¿Por qué por un 2? Porque aquí arriba dice que y vale 2. Teníamos que escribir esto. Profesor, pero es que ¿cómo era? Ah, ahí es donde tienen que empezar a acordarse de todo lo que hemos visto. La X y el igual de esta fórmula se tienen que digitar en la calcu diferente. No se ponen con una sola tecla. La X se escribía presionando alfa y el paréntesis. Muy bien. Y el igual se hacía o se presionaba, digámoslo así, el alfa y el calc. Son dos teclas. Alfa es una tecla que está arriba, a la izquierda. La tecla de cerrar paréntesis. Cuando yo presiono primero el alfa, después la tecla de paréntesis, la calco inmediatamente escribe una X allá en la pantallita. Y cuando yo presiono el alfa y la tecla calc, la calculadora escribe un igual allá en la pantalla. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. O sea, dicho de otra manera, tienen que digitar la tecla de paréntesis. Para poner la X, entonces escribir alfa y paréntesis cerrado. Entonces la calculadora puso una X. Aquí abajo voy a poner lo que la calcu pone. Aquí arriba lo que ustedes tienen que escribir. Luego el signo de más, ahí no hay nada que decir. Luego el 3, tampoco hay nada que decir. Luego cerrar paréntesis, tampoco hay nada que decir. Y luego la tecla de X elevada a la 2, que la calculadora va a poner un 2 aquí afuera. Entonces ya pueden seguir escribiendo el más. Otra vez hay que abrir paréntesis. Escribimos el 2 menos 1, que eso no tiene ninguna ciencia. Son las mismas teclas de siempre. Y cuando llegamos al punto que sigue es donde hay que usar el igual. Pero no pongan el igual de la calculadora. Pongan alfa calc. La tecla, que es lo que sale, perdón, después de estas dos teclas, es un igual. Y ponen el 9. En el momento, ay, perdón, aquí me brinqué el X a la 2, qué vergüenza. En el momento en el que ustedes escribieron todo esto, todo esto, la calculadora, ustedes lo revisan, ¿verdad? Para estar seguros de que se ve igual. Cuando ya lo revisaron y se ve así, no le toquen nada, o sea, asegúrense en que esté escrito así. En el momento en que ya está escrito de esta manera, usamos aquello del Shift Calc 10 y Shift Calc menos 10. Donde poníamos Shift Calc 10 y Shift Calc menos 10, esperamos los resultados que nos diera la calco. Teníamos tres opciones o tres posibilidades, ¿verdad? La primera opción, la número 1, era que la calco nos diera imposible de resolver para los que tienen la calco en español. O can't solve. Las dos significan lo mismo. ¿Qué significan? Que la recta es una recta exterior. La segunda opción, que al poner Shift Calc 10, el resultado nos diera un número. Y al poner Shift Calc menos 10, el resultado nos diera otro número diferente.
dos resultados. Cuando eso pasaba, la recta se llamaba Secante. muy bien. Y la última opción era que Nos dan los ajá, dos números, sería la tangente. muy bien, si los dos resultados eran iguales. Eso era tangente. Esto ya lo habíamos visto en la primera o segunda, no, en la segunda semana de clase, si no me equivoco. Así que es como un repaso. De alguna manera, los que no se acuerdan, si no lo terminaron de pescar, vayan al video de esa semana. O también repasan esto un poquito. Entonces, si alguien la pudo hacer. A mí me dio dos resultados diferentes. Ok. Dos resultados Sí, diferentes. es una recta secante porque da menos 0,1 y menos 5,8. 5,5. Ok, 0,1 y 5,8 y entonces son dos diferentes. O sea, ¿qué tipo de recta tengo? Secante. Es una recta secante. Esa es nuestra respuesta. Entonces aquí la opción A sería la correcta. Recta secante. Ok, insisto. Es un procedimiento no tan difícil, pero sí lleva rato. Si lleva rato, entonces sí hay que practicarlo para que lo podamos digitar rápido en la calculadora y no nos cueste. Ahora vamos al tema del que me señalaba la compañera, que no se acordaba mucho de las rectas. Creo que es esto, las rectas paralelas y perpendiculares. Dice que la pregunta dice así. La ecuación de una recta paralela a la recta definida por corresponde a, y me dan tres opciones. Dos rectas eran paralelas y eran como los renglones de mi cuaderno. Eran dos líneas que nunca se llegaban a unir. Dos líneas que llevan como que la misma dirección. Si yo extiendo una, nunca llego a tocar la otra línea. Esas son dos rectas paralelas. Esas rectas que son fáciles de ver, tienen también un poquito de álgebra para reconocerlas. ¿Qué tenía que pasar entre la recta Y1 y la recta Y2 para que ellas fueran paralelas? Tenía que pasar que las pendientes, el valor de M, fuera igual. La M se llama pendiente y es la que mide el grado de inclinación de una recta. Entonces, si M vale 5, no sé, la recta puede estar hablando de una recta así, como empinadilla. Para que la otra recta, que no pasa por los mismos puntos, que sería Y2, tenga la misma dirección, la M tiene que ser igual. Entonces, la otra recta, no sé, queda ubicada más abajo, pero el grado de inclinación es el mismo. Y eso es lo que hace que estas dos rectas sean paralelas. Entonces, el secreto está en la M. Si la M es igual, yo tengo rectas paralelas. ¿Cómo era eso de la M, profesor? ¿Cuál M? Ok, yo no veo ninguna M ahí. Recordemos que las rectas se escriben o se estudian como si tuvieran siempre la forma de y igual a mx más b. Vean las opciones. Por ejemplo, la primera. La primera opción se llama y igual a 4x más 1. Si lo equiparamos, nos damos cuenta fácilmente que m es el que viene a la par de la x, entonces que m es 4. Entonces en esta recta número 1, m vale 4. En la recta número 2, ¿cuánto vale m? Menos 3/4. Claro, la que viene a la par de la x. Y en la última, ¿cuánto vale m? 4/3. Muy bien. Ahora, aquí hay un detalle. ¿Cuánto vale m en la que me dieron? Ok. 4. Si nos vamos a simple vista, diríamos 4. Pero no se puede decir 4. ¿Por qué? No, profesor, usted me está cambiando las reglas. Me acaba de decir que lo que va a la par de la x es m. Bueno, también les había mencionado que la recta tiene que verse de esta manera. Y esta recta que está aquí arriba no se ve de esa manera. ¿Por qué no? Porque la y no viene sola. La y está acompañada de un 3. Hay que despejarla. Excelente. Hay que hacer un despeje. Entonces, chao con este 3. Tengo que quitarlo aquí. Voy a copiar la recta. Es 3y igual a 4x más 5. Entonces, inmediatamente la y tiene que quedar sola. Está estorbándole el 3. Quite de ahí. ¿Pero qué está haciendo el 3?
El 3 está pegadito a la Y. Como operación matemática, el 3 está multiplicando. Eso significa que para quitarlo de aquí, ese 3 no tiene que irse para el otro lado a hacer ¿qué? Dividir. Dividir. Exacto, hacer lo contrario que hacía aquí. Aquí multiplicaba, entonces va a dividir. Habíamos dicho que cuando yo mandaba a dividir, tenía que mandar a dividir todo. Una forma era poniéndolo así para que dividiera todo, o la otra forma, que podía servirnos más para que llegara el resultado más inmediato, era ponérselo a cada término. El más me separa términos, ¿verdad? Entonces 4x es un término y 5 es el otro. Por eso el 3 va debajo de cada uno. Ahora que ya tengo la Y solita, ya puedo decir quién es M. ¿Quién es M aquí? 4/3. Claro, el que está a la par de la X, 4/3. Como para que las rectas fueran paralelas tenían que ser iguales, ¿quién tiene una M igual a 4/3? X. La última opción. La B. La B, sí. La La C. C. Exacto, la C. La última opción es la que tiene el 4/3. Si esto hubiera dado menos 3/4, hubiera marcado la en medio. Si esto hubiera dado 4, que vean que ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Que vean que es engañosa, porque si yo me hubiera ido a lo que vi de un solo tiro, marco la primera, porque ya vi que la M vale 4. Profe, Señor. pero ahí entonces, donde está X igual a 3/4 más 5/3, eso no se resuelve. No, porque vea que este señor de aquí tiene X y este señor de aquí no. Entonces usted no puede mezclar las manzanas con las papayas. Aunque son frutas las Correcto. dos, no puede. Una por un lado, otra por otro. Lo que tiene X se queda aparte de lo que no tiene. Por eso la respuesta al final. Y de todas maneras lo ocupamos así. Saber quién es el que está a la par de la X y listo. Excelente. Ok. ¿Qué hubiera pasado si la pregunta no dice paralela? Si la pregunta dice perpendicular. Para aprovechar el ejercicio. ¿Qué pasaba cuando las dos rectas eran perpendiculares? Era que se cruzaban y formaban ángulos de 90, donde se cortaban. Pero, como no tenemos dibujo, lo que pasaba era que las M eran al revés. Entonces, si yo tenía que esto era 3/4, la M de una recta era 3/4, la M de la recta perpendicular tenía que ser al revés. Tenía que ser 4 arriba y 3 abajo. Y además cambiarle el signo. Eso para que sean perpendiculares. Entonces, si eso pasa, son perpendiculares. Aquí también nos dieron esa opción. Porque en la M nuestra dio 4/3. Si nosotros le hubiéramos dado vuelta, habría quedado el 3 arriba y el 4 abajo. Y como estaba positiva, la habríamos tenido que poner negativa. Es la opción B. Por eso las tres posibilidades que vienen ahí tienen sentido. Las preguntas o las opciones, perdón, siempre tienen sentido para que tampoco sea como de ahí. La C por descarte, ni siquiera fue que aprendí a hacerlo, no fue que como las otras opciones son tan tontas, marqué la. Pero no, aquí todas las opciones tienen sentido. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Más o menos. Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es a la hora de saber cuál es cuál. Exacto, tienen que memorizar esa parte. Cuál es la paralela y cuál es la perpendicular, para no enredarlo. Y ya con eso digamos que podrían tomar decisiones. Viene otra pregunta. Dice la que sigue. Considera la siguiente figura. Viene el dibujito. En ella, la recta AB, esta que está abajo, la recta AB es tangente a la circunferencia. ¿Era tangente cuando qué? Tocaba un solo punto. Pasaba exactamente en el. Rozaba, digamos que ahí Sobre en la la A, ¿verdad? Vamos a pensar que es la A. Me imagino que el ejercicio me va a decir. De hecho, ya me lo dijo. En el punto A. Quiere decir, es tangente en el punto A, o sea, el punto que toca es A. Dice después, si se sabe que AB mide 12, pues AB mide 12, yo voy a tomar el dato. El radio de la circunferencia, entonces voy a apuntar aquí, el radio mide 5. ¿Cuánto mide BC?
Entonces voy a trazar la línea para ver quién es BC. Ok. Aquí hay un detalle importante. C es el centro. ¿Verdad? Ok. Si ustedes ven la figura así como la ven, ustedes dicen, pero esa figura tan rara, ¿y qué? ¿Cómo hago yo para averiguar el dato que me están pidiendo si parece que no hay mucha información? Tengo que averiguar este lado. ¿Cómo hago? Bueno, la mayoría de las cosas en geometría se terminan resolviendo al formar un triángulo. Si yo trazo una línea de aquí a aquí, yo formo un triángulo. Hay un teorema que habla de de la recta tangente y la distancia que hay del punto de tangencia al centro. Esta lineecita que yo estoy haciendo aquí, dibujando aquí, eso es un radio. Porque estoy desde el centro hasta un borde. ¿Estamos de acuerdo? Esa era la definición de radio, ¿verdad? La distancia que hay del centro al borde. Yo tengo total y completa seguridad, gracias a ese teorema, que todas las rectas tangentes forman un ángulo de 90. Forman un ángulo recto. Entonces el triángulo que yo estoy poniendo aquí afuera, para no enredar mucho el dibujo que está ahí, se va a componer de un radio que vale 5, que es esta distancia. La medida de A hasta B, que es esta línea que está aquí abajo horizontal, que vale 12. Y la X, que es la distancia que me están pidiendo. Que si ojeamos de forma objetiva el triángulo, nos damos cuenta que esa X a quién representa. Hipotenusa. Esa X es una hipotenusa, correcto, porque esto es un triángulo recto. Y cuando yo tengo un triángulo recto, puedo aplicar Pitágoras. Y puedo aplicar Pitágoras porque estoy necesitando encontrar la hipotenusa y conozco el valor de los otros lados, de los catetos. Igual que antes, ¿cómo se encuentra? Pongo una raíz y agarro cada cateto al cuadrado y lo sumo. Dejo que la calcu haga lo suyo. Entonces sería la opción A la respuesta correcta. Siempre que hablen de preguntas de donde una línea es tangente, prácticamente me están invitando a conseguir un triángulo recto para esa figura. Y lo llevo afuera para que no se me enrede con tantas cosas que hay por ahí y busco el dato que me Siempre falta. hay que usar la hipotenusa. Depende de lo que le pregunten. Si le hubieran preguntado cuál es la distancia de C a A, entonces le habrían preguntado por un radio. Si le hubieran dicho cuánto vale desde A hasta B, sigue siendo otro cateto. Entonces siempre tienen que fijarse en el punto que dé. ¿Qué pasa si yo hubiera tenido este 13 y la pregunta hubiera sido por este de aquí abajo? Entonces ya no es la hipotenusa, la fórmula es casi igual. En la fórmula yo habría tenido el valor 5 y 13. Bueno, los pongo en una resta. Cuando yo busco un cateto, lo que cambia es que en vez de sumar, resto. ¿Cuál es el detalle importante para meterlo a la calcu? Que siempre tengo que poner al mayor primero. Porque si en la resta yo pongo 5 a la 2 menos 13 a la 2, me da un número negativo y la calcu no sabe qué hacer porque la raíz de los negativos no existen. Entonces, el único gran detalle o cuidado que tienen que tener es que cuando usan la fórmula y buscan un cateto, tiene que hacer la resta, pero la resta siempre se hace poniendo al más grande primero. Y ahí cerraríamos esa pregunta. Vamos a ver si nos da tiempo de por lo menos un poquitico más. Dice la segunda hoja, ¿verdad? No la segunda pregunta. La ecuación de una recta perpendicular a la recta definida por tal corresponde a. Ok. La recta que me dieron ahora está lista, no hay que acomodarla, ya está acomodadita. ¿Quién es M en esta recta? 3/4. Muy bien. Esa ¿Por, misma. ¿Por quién me están preguntando? ¿Por una recta perpendicular? ¿Cómo tiene que ser la M que yo necesito? Contrario. Exacto. Cuartos. ¿Cómo quedaría en realidad? 4/3. 4/3. Tomando en cuenta que además de darle vuelta de arriba a abajo, también teníamos que
Cambiar el Cambiar signo. el signo. signo. Porque vea que aquí vamos a, bueno, aquí no la pusieron, se fueron chapas ellos. Tenían que haber puesto el 4/3 positivo y el 4/3 negativo, para que ustedes tuvieran que distinguir el signo. Bueno, aquí quedó bonita, quedó la opción de en medio. Por lo menos nos ayudaron en esa. Pero ahora sí ya lo siente un poquito más fresco, ya vieron cómo es, no está tan rudo, ¿verdad? No, Vamos en con el las... examen ahí no fue tan... Y es un examen, Es, y la gente siempre y sufre el día del examen, pero... la clase pasada sí, Sí, la clase pasada fue pesada porque el tema es pesado. Ya cuando uno lo va viendo 2, 3 veces el mismo tema, ya no es tan feo. Pero la primera vez siempre impresiona. Y bueno, no hemos podido verlo mucho. Vamos a ver cómo nos va con la pregunta 6. Que creo que ustedes podrían resolver porque es muy parecido. La ecuación de una recta paralela a la recta que está aquí. Estructuremos la respuesta como la hicimos hace un ratito. ¿Quién es la m de la recta que está aquí? 6x. Es sin la letra, ¿verdad? Es Menos 6. 6. Ajá, no le lleven la Menos X 6. y siempre lleven el signo. ¿Qué cumplen dos rectas paralelas con respecto a la M? Que son iguales. Iguales. Entonces a pura vista. Hay que buscar la que tenga el menos 6. Aquí está esta, aquí está esta y aquí está esta. ¿Quién tiene el menos 6? la primera. La de más arriba, exacto. La primera, la A. Estamos bien. ¿Eso es? Eso es, chiquillos. Pregunta número 7. Tiene que haber preguntas difíciles o como también tiene que haber preguntas fáciles. Así que no se vayan a estresar tanto. El perímetro de una cancha de forma rectangular tiene 100 metros de largo y 65 metros de ancho. ¿Cuál es el perímetro? Pues hagan el dibujo. ¿Para qué se estresan? Es una cancha que es en forma de rectángulo. Ah, ok. Tiene 100 metros de largo. ¿Dónde queda el largo? Aquí o aquí. No importa dónde quede el largo. Ustedes lo marcan donde sea. Ojo a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Perímetro. ¿Quién es el perímetro? El borde, lo de La suma afuera. La suma de los lados. Primero. La suma de los lados. Entonces aquí abajo también iba un 100 y aquí a la izquierda también iba un 65. Entonces perímetro es... De suma todo. Exacto, 100 más 65 más otros 100 más otros 65. Hay una fórmula, pero es vara. O sea, usemos la lógica. Pongamos a todo el mundo a sumar y ya. Y eso nos da 200, 330 es esta última. Ya en esa parte es trabajo de calculadora, es meter los dígitos a la calco, entonces ahí no hay que sufrir. Pero ven, entonces nada más recuerden eso. Y vea que esto es lo que estamos viendo hoy, claramente todo entra. Perímetro, lo de afuera. Otra pregunta, ahora sí área. ¿Cuál es el área o cuánto mide el área de un cuadrado cuyo perímetro es 20? Chan, 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 chan. Esta me la dieron desordenada. Me dieron los datos enredados. El perímetro es 20. ¿Pero qué ocupo yo para el Tengo área de un que- cuadrado? ¿De 2? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. 4 lados. El perímetro es la suma de los 4 lados, pero el área es lado por lado. Entonces, ¿qué necesito para encontrar el área? Pues saber cuánto mide el lado. Ahí es donde voy a la fórmula del perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? Pues 4. Entonces, correcto. Yo puedo decir que 20 fue lo mismo que sumar 4 lados iguales. O sea, voy a dividir 20 entre 4. Entonces, cada lado vale 5 y hasta lo puedo revisar. 5, 10, 15, 20. Está buena. Entonces, el lado vale 5. Por lo tanto, ¿cuál es el área de ese cuadrado? 25. Ok. Nótese que el 5 viene como respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la idea del plan de lo que hay que hacer y sabemos que ocupamos el lado para encontrar el área. Pero cuando nos da una respuesta a la calco, cuando hicimos una operación y nos dio una respuesta, pensamos que esa es la respuesta de la pregunta. Ajá. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Encontramos parte del procedimiento que ahora hay que llevar a una fórmula. Pero la respuesta que yo encontré siempre va a estar ahí. Siempre, es una garantía. Venga, Y Pinky. obviamente está mala si marcamos el 5. Perdón. Ok. La otra. La media del radio de un triángulo equilátero
cuyo lado mide 12 corresponde a. Y ahora sí, aquí no hay fórmulas. De esto no me dan fórmulas. No, no me dieron fórmulas. Ni papa de fórmulas. Así me dieron. Pero ninguna de las que estamos buscando. ¿Ok? Esas son las fórmulas que nos dieron en el examen. Y no me dieron las del triángulo equilátero. Así que nos va a tocar buscarla a nosotros, alados. Ok. ¿Cómo era el triángulo equilátero? La base por altura. Si fuera el Dividido área. entre dos. Ajá, el área sí. Pero vamos a ver la pregunta. La pregunta es: ¿cuánto mide el radio de un triángulo equilátero cuyo lado mide 12? Se saca la mitad del lado. Serían 6. 6. Suave. ¿Quién es el radio de este triángulo equilátero? El radio de este triángulo equilátero es la distancia que hay del centro hasta una esquina. Es un vértice. Lo que ustedes me están diciendo es esta distancia. Esos son los 6 que ustedes me están diciendo. Inclusive estos 6 de este otro lado. Pero no lo que me preguntaron. Ok. Yo voy a sacar un triangulito aquí aparte. El cálculo de esto requiere de todo lo que vimos la semana pasada. Requiere que yo haga un ángulo central que divida la mitad del ángulo central, que luego forme un triangulito donde puedo usar Pitágoras o trigonometría y que llegue a averiguar cuánto vale el radio, que es el que me están preguntando. Ok, ese proceso es largo, pero en las opciones nos facilitaron las cosas. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Que este lado que está aquí abajo, que es un cateto del triángulo, uno de los catetos pequeños, no es la hipotenusa. Por la hipotenusa lo que ando buscando es el radio. Ese cateto vale 6. ¿Cómo tiene que ser el valor que yo busco con respecto a ese 6? Puede ser igual, puede ser más grande o puede ser más pequeño. Más pequeño. Tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque es el... ¿A quién representa? A la hipotenusa. Y la hipotenusa es el más grande de los 3. Entonces, ustedes meten en la cálculo 2 raíz de 3 y ¿cuánto les da eso? Les da como 3,40 y algo. El 6 ya vimos que no es la opción. Si meten a la cálculo 4 raíz de 3, eso les da como 6,80 y algo. El único que es más grande que 6 es el último. Esa es la opción correcta. Ahora, si lo hacemos como yo decía, tendríamos que calcular 360 el ángulo central. 360 dividido entre 3, que es la cantidad de lados que tiene el triángulo equilátero. Eso da 120. Este ángulo central mide 120. Pero como estamos tomando el dibujo a la mitad, el ángulo que está aquí mide la mitad de 120, que sería 60. Y ahora sí, sabiendo que el lado abajo vale 6, buscando al R, tenemos que aplicar sen, coseno o tangente y buscar despejar la R. Es un proceso mucho más largo. Y como esto es un marque con X, ni lo duden. Usen un poquito de lo que saben. Al dibujar el triángulo rectángulo es que apareció esa posibilidad. Pero antes de eso era enredadísimo. Era larguísimo. Era una pregunta de desarrollo. Pero lo que vale es un punto. De todas formas, están enredadísimos. La otra forma, es probable que la pidan en desarrollo. O cualquier cosa cuando lleguemos a esa pregunta y la volvemos a practicar ya para desarrollo. La que sigue se parece un poquito a lo que vimos el tema de hoy. Dice, una estimación del perímetro de la figura corresponde a... ¿Quién era el perímetro? Los bordes, lo de afuera. ¿Okay? Ajá. Entonces vamos a ver. ¿Cuál sería el perímetro de la figura? Ojo, la figura no cuenta con la parte de abajo. Esto no es parte de la figura. ¿Por qué? Porque no la resaltaron. Si la hubieran resaltado en negro, sí hay que contarla. Pero no la están resaltando. ¿Cuál podría ser la opción? Podría ser 10,12. Está muy volada, es mucho. Vea los valores que hay. Son valores muy pequeñitos. Esto está dando mucho. La opción tiene que ser una de estas dos. Bien.
No es 3,14, profe. Yo habría marcado 3,14. ¿Por qué? Pues la distancia que hay de aquí a aquí. Y también podría buscar la otra distancia que hay de aquí a aquí. La puedo buscar inclusive con un Pitágoras. Sumaría raíz de 5 y otra vez raíz de 5 y sumo los dos raíz de 5 a ver cuál de los números se parece. Yo por intuición dije que 3,14, pero ya teniendo estos números puedo ver si el resultado que me da, no sé, 5. Si me da 5 voy al 6,48. Si me da 4, algo me quedo con el 3,14. O sea, al número que más se acerque. Porque es intuitivo. Sí, Yo ahí vi- como le están ajá, preguntando qué es estimado, hasta exactamente. contando cuadritos se hubiera sacado uno casi por lógica el 3,14. Suave. Los cuadritos son para la pregunta que sigue. Para el área. Pero aquí me preguntaron por el perímetro, por lo de afuera. Entonces Entonces, esa es esta hubiera distancia sido afuera. 6,48. Cuando ya lo hacemos, nos damos cuenta que sí, que se acerca más a 6,48. Ahora vamos al área. Contemos cuadritos. Vea las opciones que hay. El área puede ser 0,5, puede ser 1 o puede ser 2. El área puede valer 0,5. 0,5 sería como agarrar un cuadrito y partirlo a la mitad y que eso fuera todo. Porque 0,5 es la mitad de algo. Entonces sería como si solo estuviéramos contando esta parte. Pero hay infinidad alrededor de él que no se está contando. O sea, esta opción totalmente descartada. Ahora, la segunda opción es que sea 1. Entonces yo agarro el cuadrito y digo, este es el área 1. Pero volvemos a lo mismo. Hay demasiado aquí que no se está contando en cuenta para esto tan poquito que agregué. Entonces tampoco debería ser 1. El área debería ser aproximadamente 2. ¿Por qué? Bueno, porque aquí abajo hay casi un cuadro. Aquí hay casi otro cuadro. Este pedacito que me falta, vamos a decir que lo compensamos aquí de sobra. Y este pedacito que me falta al otro lado, lo compensamos aquí de sobra. En realidad el área es mucho más que 2. Pero de los tres, el que más se parece es el 2. En eso cuesta más el perímetro que el área. Sí, es mucho más feo el perímetro que el área, correcto. Mucho más feo. Casi nunca preguntan perímetro, le voy a ser honesto, me sorprendió esta pregunta. Casi nunca piden perímetro. Vean, llegamos hasta la pregunta número 11. Los dejo porque ya tengo que irme con el otro grupo. Espero que hayamos sido más o menos claros y que nos la hayamos jugado con, con todo esto. Que nos haya servido bastante.